tal? Dios te bendiga rica y grandemente. Podemos celebrar que este es el día que ha hecho el Señor. En Él nos gozaremos y nos alegraremos. Damos gracias por tu vida, damos gracias por tu familia, damos gracias por tu ministerio, por todo lo que el Señor ha colocado en tus manos. Creemos lo que la palabra de Dios dice, que todo lo que nuestras manos toquen prosperará. Así que hablamos a esa nueva desafío, esa nueva empresa que vas a empezar, todo aquello que tenga por delante, esos nuevos proyectos realmente se hagan realidad, que Dios lo prospere. Hoy es un nuevo día, así que levantamos el escudo de la fe, creyendo fielmente que lo que nuestro buen Dios, nuestro gran Dios nos prometió, Él lo hará. Dios es muy bueno. Bueno, y hoy tenemos una reflexión. Esta reflexión se titula ¿de dónde provienen las pruebas? Muchas veces las personas se preguntan eso, pero yo no sé porque yo no he hecho nada, yo no he hecho nada para que esta prueba venga, yo no entiendo. Y otras personas dicen, yo tengo 5 años con esta misma prueba, esta aflicción, esta tribulación, y hoy en día le llamamos este proceso. ¿Cuándo es que va a terminar? ¿Cuándo es que va a terminar? Y de verdad que cada prueba, cada proceso, cada tiempo de tribulación que se pasa, es difícil y muchas veces tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Pero para responder a esta pregunta, ¿de dónde vienen las pruebas? ¿De dónde vienen las pruebas? Tenemos que contestar que hay 3 tipos de pruebas diferentes, 3 tipos de ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, con aquellas pruebas que vienen de parte del enemigo. El enemigo siempre procura de cómo hacer la guerra, de cómo enviar espíritus de enfermedad, cómo permitir que las personas duden muchas veces de Dios, de confíen de Dios y todas esas cosas. Amén. Entonces, una de las preguntas que encontramos y que encontramos luego respuesta en el libro de Job: ¿por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué sufren? Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Y vemos aquí que en esta ocasión, si vamos a contestar esta pregunta con estos primeros 3 tipos de pruebas, sería el mejor ejemplo usar a Job, porque vemos que si leemos los primeros 2 capítulos, el 1 y el 2, dice la palabra, especialmente, ¿verdad?, que hay que Satanás venía de zarandear la tierra. Y el Señor le preguntó, ¿no ha visto a mi siervo Job, que es un hombre prudente, que es un hombre honesto, transparente, ¿verdad? Y él dice, claro, ¿cómo no te va a servir? Le dice Satanás al Señor, si tú tienes un cerco alrededor de él. Y se desenvuelve ese diálogo en los primeros 2 capítulos. Luego vemos en el 3er capítulo cómo comienza las pruebas que vienen a Job. Pierde sus 10 hijos, pierde propiedades, pierde muchísimo, y por último la salud. Entonces Dios le dice, te doy lugar, ¿verdad?, para que lo pruebe aún en eso, pero no tocará su alma. Es decir, que Satanás puede llegar hasta cierto punto, pero hay otro punto que no le corresponde, ¿verdad? Porque eso ya le toca al Señor. Entonces vemos que después de todas estas pruebas que pasa Job, y por eso estamos contestando la pregunta, ¿de dónde vienen las pruebas? Y la primera de estos 3 tipos de pruebas que estamos hablando, la primera que estamos hablando es la que da lugar Satanás, la que Satanás provoca, la que Satanás busca para desesperar a un hijo de Dios, para llevarlo a la trinchera de que el hijo de Dios se confunda, el hijo de Dios
niegue al Señor, haya duda en la vida del Señor, haga todas esas cosas en la vida, perdón, no en la vida del Señor, pero en la vida del discípulo, que el discípulo dude, que el discípulo permita espíritu de incredulidad, espíritu de duda y se levante aún en contra de su Señor. Por eso tú tienes que estar muy cuidadoso, tu mente, tus oídos, qué voces tú estás escuchando, qué está pasando por tu mente, porque tu mente es el campo de batalla del enemigo, es el campo de guerra, es donde él trae un pensamiento y un pensamiento se convierte en una idea y una idea se convierte en una ideología y se convierte en esa creencia hasta que forma una fortaleza. Tu mente debe pertenecerle al Señor. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 2:16, dijo el apóstol Pablo, mas tengo la mente de Cristo. Entonces podemos ver este trilema aquí de las pruebas. La primera entonces viene de parte de Satanás y el propósito de Satanás es sacarte de la carrera que estamos encomendados por el Señor hasta llegar a la línea final, hasta que Él nos llame, hasta que Él venga, ¿verdad? En el rato, a recoger su iglesia. Entonces, vemos que ese es el propósito el propósito del cristiano es poner la mirada en Jesús. Entonces, vemos ahí que en esta manera, vemos que por eso Job pasa todo lo que pasa. Aún sus amigos lo juzgan, sus amigos lo condenan, sus amigos pierden la creencia en él y todo eso. Y él se defiende, Job, como puede. Pero vemos que al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5, él tiene esa experiencia personal con el Señor. Él puede creer, aunque en medio del libro él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él me levantará. Entonces podemos ver en esta historia tan hermosa de Job, porque sufre el ser humano, porque sufren los hijos de Dios. Podemos ver que se responde, se contesta en ese libro y vemos que Job pudo quejarse de su situación, Job se quedó de su circunstancia, Job se quedó se quejó de lo que estaba viviendo, pero nunca blasfemó en contra del Señor, nunca se levantó en contra del Señor, nunca salió palabra profana en contra del Señor. Y el Señor por eso alabó a este hombre, honró a este hombre, reconoció a este hombre. Él tiene ese encuentro tan hermoso nuevamente y por eso vemos que en el capítulo 42, versículo 5, Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces vemos lo hermoso de la prueba. Entonces, para contestar a esa pregunta que nos hemos hecho, ¿de dónde provienen las pruebas? Bueno, y dijimos, respondemos, hay diferentes pruebas, pero voy a hablar en este día de 3 pruebas importantes. Y la primera que hablé fue de Satanás. Hay pruebas que vienen del mismo enemigo para destruir, para arruinar, para desbaratar, como dice la palabra, porque el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito triple del enemigo. Hay una segunda prueba que viene y es aquella que nosotros mismos no buscamos, o porque no escuchamos bien la palabra de Dios, o porque somos sometidos, obedientes a seguir las instrucciones del Señor por donde Él nos está dirigiendo, por donde Él nos está encaminando, y siempre queremos hacer lo que creemos o lo que nos gusta o lo que creemos que es más importante. Entonces, esta segunda prueba es la que el hombre provoca, es la que el hombre habla. Por eso vemos que el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios del 7 al 9 dice él, me fue dado un aguijón en mi carne, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que el apóstol Pablo, que tenía ese aguijón, pero era en su carne, posiblemente para que él no se enorgulleciera,
para que el orgullo no creciera en su vida, para que verdaderamente él no se creyera que era más que lo demás. Se permitió ese aguijón. Ese aguijón le recordaba que él tenía que depender de Dios. Ese aguijón le recordaba que no podía apartarse de los caminos del Señor. Ese aguijón le recordaba que solamente Dios es Dios y Dios es soberano. Y él dijo, por eso, él le dijo al Señor de ese aguijón, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y él le clamaba al Señor, quítame este aguijón. Dice la palabra, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese es el apóstol Pablo. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa debilidad yo estoy obrando, en esa debilidad me estoy perfeccionando, en esa debilidad estoy haciendo cosas nuevas, cosas grandes, cosas maravillosas. No me pidas que te lo quite, porque ahí yo estoy obrando para tu bendición, para tu crecimiento, para que tú entiendas que en medio de todo, en medio de tu debilidad, yo soy Dios, yo soy el Señor. Entonces vemos que también el apóstol Pablo dice ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, dice que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. ¿Te das cuenta? Él tuvo una experiencia tan gloriosa con Dios, él tuvo una experiencia de cara a cara con el Señor, que él entendió que para que esa experiencia no lo exaltara, no lo enorgulleciera, que no se sintiera más de lo que debía de ser, sino que entendiera que él dependía en el Señor, y ese aguijón le fue dado. Entonces hay cosas que nosotros provocamos y por eso muchas veces el Señor la permite, pero es para nuestra bien. Y la tercera es la que Dios permite. Esa es la tercera prueba. Pero siempre que Dios permite una prueba es para Él glorificarse. Siempre que Dios permite una prueba en tu vida es para promoverte. Las pruebas que vienen de parte de Dios son para promoción. Es así como cuando un estudiante está en la escuela, al final del curso tiene que tomar sus exámenes. Cuando tome el examen dice, ha sido aprobado. Es decir, lo pasaste. Ahora tú puedes pasar al próximo nivel. Las pruebas que vienen de parte de Dios son de bendición, son de promoción, son para continuar hacia adelante. ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos ver a través de la experiencia de Jesús. Jesús vino a la tierra, vino como el Mesías, vino primeramente como siervo, vino primeramente a servir, vino a dar su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para eso. ¿Tú crees que al Padre no le dolió cuando tuvo que dar a su unigénito, su único hijo? Le dolió, pero él sabía que era para la redención de la humanidad. Para el Señor fue una prueba, aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba allí, dice que de él salieron gotas como si fueran así de sangre, cuando él estaba clamando, y él dijo, Señor, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino tu voluntad. La prueba fue fuerte, la prueba fue real, la prueba fue de vida o muerte. La prueba, él tenía que dar su vida, y si él rechazaba, entonces toda la humanidad se hubiese perdido. Pero como él fue obediente al Padre hasta el fin, él sabía que tenía que entregar su vida como un sacrificio vivo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces podemos ver aquí que vemos que entonces, aunque en medio del dolor, en medio de todo eso, vemos que Dios dio una gran victoria a su Hijo, porque al tercer día se levantó y resucitó, y una gran victoria a la humanidad para todo aquel que en él cree. Entonces es una necesidad imperiosa para ti saber que sufres. Bueno, si tú quieres saber por qué, ya aquí hemos en esta enseñanza explicado las 3 razones, las 3 diferentes pruebas que pueden venir y de dónde vienen, y siempre hay la mayor parte de ellas que podemos aprender para salir de ellas y continuar hacia adelante. Recuerda que no podemos evitar las pruebas siempre van a estar ahí. Pero sí sabemos que Dios no da el sufrimiento simplemente por darlo. Produce en nosotros buenos frutos. Las pruebas que vienen de Dios producen buenos frutos. Y gracias a ellas y a pesar de ellas. Y vemos aquí que la clave es que
que cómo nosotros podemos responder a ellas y luego podemos salir de ellas. Así que es mi oración que en cada una de estas tú crezcas, que en cada una de estas pruebas tú entiendas de dónde viene y que tú puedas reflexionar. Si viene de parte del enemigo, el Señor me dará armas espirituales para yo vencerla. Me dará el discernimiento de espíritu, lo podré activar, los dones del espíritu, podré discernir, podré ver en el mundo espiritual de dónde viene, por dónde viene. Me dará las armas necesarias, la oración, la palabra, el ayuno para contrarrestarla. Si es de mi parte, yo poder arrepentirme, poder decir, Señor, no voy a continuar de ese camino. Señor, desobedecí. Señor, lo hice mal, pero ahora me arrepiento y quiero continuar hacia adelante, haciendo las cosas que te agradan. Y tercero, si viene de parte de Dios, entonces estaré esperando una promoción. Estaré esperando esa gran bendición del Señor que me ayudará a subir al próximo nivel. Como dice el Salmo 75, que del oriente y del occidente viene la promoción, porque viene de parte de Dios. Bueno, que el Señor te bendiga. Yo oro que esta reflexión te ayude a pensar, sea la situación que esté viviendo, la prueba que esté delante, que tú puedas realmente distinguir, tú puedas definir, tú puedes identificar cuál de ellas viene, por dónde viene, para que tú puedas salir hacia adelante y entonces tú puedas decir, Señor, gracias, porque venga del enemigo, sea provocada por el enemigo, sea provocada por mí o por ti, tú tienes la solución. Si es del enemigo, tú me das almas espirituales. Si es de mí, entiendo que tengo que repetirme y volver de nuevo al camino de donde salí. Y si viene de ti, es porque la promoción es grande. Recuerda esto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te des paz. Te dé paz. Este es un nuevo día, es un nuevo comienzo. Aprovéchalo y continúa hacia adelante. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Chao, chao.